Muy bien, pues seguimos en este caso con las lesiones del complejo muscular del cuádriceps o del recto femoral para ser más exactos. Lo primero que tenemos que hacer, y siendo coherentes con la charla de anatomía de la lesión muscular, es hablar un poquito de cómo se produce esta lesión. Nosotros tenemos una biomecánica de esta lesión, que es que evidentemente, como en casi todas las lesiones musculares, existe un pico de energía superior a la fuerza que el complejo músculo tendinoso es capaz de soportar. Y ahí es donde se produce la lesión. Habitualmente es por una sobrecarga excéntrica más un estiramiento pasivo. Y esto, a nivel del recto femoral, se da chutando en la fase final del armado de la pierna. Fijaros que habitualmente la gente tiende a pensar que es cuando impactas con el balón, y no, es cuando estás armando la pierna y luego sueltas el látigo, que es lo que es el tendón central del recto femoral, un látigo. Se nos da también en el sprint a máxima velocidad, en esta fase inicial del sprint que hace este arqueamiento a la pierna, y finalmente a nivel de la fase de frenado con el suelo, en el contacto con el suelo. Hay también una serie de factores de riesgo que se observan en las lesiones del recto femoral, como son un acortamiento del propio recto femoral, una capacidad disminuida de la tolerancia al excéntrico, disfunciones neuromusculares lumbopélvicas, alteraciones de core, fatiga, disfunciones L3, L4, excesiva retroversión pélvica o extensión de tronco, es decir, toda una serie de factores de riesgo, especialmente mecánicos y biomecánicos, que podemos tener en cuenta a nivel de las lesiones o a nivel de prevención de las lesiones del recto femoral. Y en la clínica, ¿qué es lo que observamos? En la clínica, básicamente, lo que te refieren todos es un dolor agudo, absolutamente invalidante, o a veces un dolor que va aumentando, un dolor inicial que va aumentando, pero generalmente es un dolor agudo invalidante y generalmente con una impotencia funcional bastante aguda también. Observamos en algunos casos un hachazo, es decir, un agujero, o en otros casos observamos un muñón, que es esta imagen que vemos aquí. Y esto también nos indicará qué tipo de lesión es la que tenemos aquí. En los casos de hachazo será una lesión del tendón central propiamente, y en los casos en los que observamos un muñón será un arrancamiento del recto femoral respecto al vasto intermedio, que cicatrizará o fibrosará un poco más arriba de donde estaba y generará este muñón en contracción. ¿Qué es lo que observamos? Pues básicamente este es el mecanismo de acción. Fijaros que era un jugador argentino que no celebra un gol. Esto es altamente significativo de que se ha hecho mucho daño. Fijaros, en la fase de armado ha chutado y ha notado un pinchazo extremo a nivel del músculo. Esto ya nos indica que probablemente era una lesión del tendón central del recto femoral. Vamos por partes. ¿Qué tipo de lesiones nos podemos encontrar por mecanismo indirecto en el recto femoral? Lo primero que nos podemos encontrar son desinserciones o abulsiones a nivel del origen, epifisitis o necrosis asépticas de la espina ilíaca anteroinferior en adolescentes, y finalmente las lesiones mioaponeuróticas que observaremos. ¿Qué es lo que hacen tan especiales las lesiones a nivel de origen de la musculatura del recto femoral? Pues principalmente sus particularidades anatómicas. Es decir, tenemos un tendón indirecto o reflejo que va desde la cara anterolateral del acetábulo y la cápsula articular, y un tendón directo que sale de la espina ilíaca anteroinferior. Es decir, tenemos un tendón que va recto y uno que viene haciendo curva hacia abajo, desde abajo y profundo hacia superficial, a formar el conjoint tendon o tendón conjunto, que es la unión de los dos tendones a unos 2 centímetros a nivel distal de la espina ilíaca anteroinferior aproximadamente. Bien, vamos a hablar de las desinserciones. Nos podemos encontrar desinserciones del tendón directo, que estos, fijaros aquí en este esquema del doctor Iriarte, fijaros el tendón directo y el tendón indirecto, cómo viene haciendo esta curva. Si observamos aquí el tendón directo en la espina ilíaca, observamos aquí que no está la imagen esta del sombrerito que tiene la espina ilíaca. Por tanto, aquí podemos hablar de que existe una lesión del tendón directo. Fijaros en este vídeo, en transversal, yo voy subiendo, tendón central aquí, esto nos tiene que ir a parar
a la espina ilíaca anterior inferior, fijaros, voy subiendo, aquí ya vemos que pasa algo, subo, sigo hacia proximal y me aparece la espina ilíaca que encima no tiene absolutamente nada. En longitudinal lo vemos aquí, exactamente lo mismo. Evidentemente vemos que aquí ha pasado alguna cosa. Por tanto, en este caso el tendón directo sí es fácil de ver. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos exactamente si algo le está pasando al tendón indirecto también. Y aquí es donde vienen los problemas. La visualización de esta estructura tan curva y tan profunda que se hace proximal mientras se va curvando nos genera bastantes dificultades, a pesar de que Martinoli describió la manera de verlo y realmente en algunas ocasiones se ve bien. Esto es una imagen de una rotura completa del tendón indirecto, pero estamos en lo que hemos hablado en algunas ocasiones. Aquí necesitaremos una resonancia magnética para ver si hay una afectación de la cápsula de la articulación de la cadera, o si está arrancado desde el acetábulo, o si únicamente hay una afectación a nivel del propio tendón, como vemos en esta imagen de ecografía. Lo que tenemos que tener en cuenta en estas imágenes o en este tipo de lesión es que la lesión del tendón directo calcifica muy deprisa. Es decir, nos podemos encontrar pequeñas calcificaciones, como vemos en esta imagen de aquí, muy rápido. Y muy rápido significan a la semana, 10 días, ya podemos empezar a ver estas pequeñas calcificaciones o estas microcalcificaciones a este nivel. Por tanto, tenemos que ser conscientes que cuando observamos eso tenemos que sospechar una lesión del tendón indirecto. Y finalmente, a este nivel, también nos podemos encontrar la lesión del tendón conjunto, que se genera, en este caso de aquí, es el jugador de azul, cuando hace el tackle hay una pierna que se queda atrás y este es el mecanismo. Se clava la rodilla y se hiperestira la zona. En este caso no fue el caso, afortunadamente, pero el mecanismo es exactamente este, un hiperestiramiento de esta zona, este hiperestiramiento de aquí. ¿Y qué es lo que observamos? Fijaros, en este córner por donde nos sale la imagen del tendón central del recto femoral, aquí vemos un agujero, no está. Esto sería el conjoint tendon y aquí no está. Y hay afectación tanto a nivel del tendón indirecto como a nivel del tendón directo, pero a este nivel. Fijaros en esta imagen de aquí. Vamos bajando y aquí, fijaros que tendría que aparecer el tendón central, pero aquí hay un hematoma, o en este caso un hematoma debido a la rotura de este conjoint tendon. Y esto lo vemos francamente bien en la resonancia magnética, como tenemos este aspecto de aquí. Y vemos claramente la afectación del conjoint tendon a este nivel. Esta es una lesión bastante severa. Y estas son las calcificaciones crónicas de la lesión del tendón conjunto con afectación del tendón indirecto del recto femoral. Aquí lo vemos. Y fijaros en las imágenes por resonancia magnética y escáner, y fijaros estas calcificaciones gigantes que observamos a esta región por la calcificación de este tendón. Eso, evidentemente, supone una grandísima limitación a nivel funcional. Las epifisitis típicas, todas las epifisitis o necrosis sépticas las podemos ver en todas las zonas de crecimiento y la imagen siempre es muy parecida, son unos bordes irregulares, bordes óseos marcadamente irregulares. En este caso, a nivel de la espina ilíaca anteroinferior. Hay que sospecharlo en futbolistas adolescentes que recurrentemente se quejan de un dolor casi a punta de dedo a nivel de origen del recto femoral. Sin más, solamente para tenerlo en cuenta. Y no caer en la necrosis séptica o las pequeñas avulsiones o las pequeñas arrancamientos, que es una de las cosas que nos podemos encontrar también si esto se hace recurrente en el tiempo, que cada vez vamos forzando al adolescente a jugar, porque esto total es una patología de crecimiento, no pasa nada, vas jugando, al final de un tirón brusco después de tanto tiempo con inflamación, se acaba arrancando un poquito la zona. O la necrosis aséptica que vemos aquí, fijaros aquí que vemos la espina ilíaca anteroinferior con su zona de crecimiento y aquí nos ha desaparecido. Esto, si reconducimos la situación, al cabo de unos meses vuelve a aparecer. Y aquí lo tenemos. Esto es una necrosis aséptica, a este caso de la espina ilíaca anteroinferior. Muy bien, pasamos a las lesiones mioaponeuróticas y
a pesar de que a los radiólogos no les gusta demasiado la nomenclatura, realmente veremos que el recto femoral actúa como un músculo dentro de un músculo. Observamos esta imagen y realmente, si os fijáis en esta imagen de aquí, fijaros, es interesante porque el tendón central está perfecto. Fijaros alrededor que todo está desestructurado, esto veremos después que es una lesión paraseptal, pero fijaros lo más interesante en la parte profunda y en la parte distal. Es que parece que la película de la lesión que ha habido aquí no vaya con ellos. Están perfectas. Fijaros, todo desestructurado y aquí las fibras perfectas y tan panchas. Y además con tensión. Por tanto, sí que realmente a nivel funcional e incluso a nivel de imagen puede parecer que esto funciona de manera independiente, es decir, que hay un músculo metido dentro de un músculo y que el complejo del tendón central del recto femoral funciona, entre comillas, que nadie se lo tome al pie de la letra, de manera un poco independiente al resto del recto femoral. Bien, ¿qué tipo de lesiones mioaponeuróticas nos podemos encontrar? La típica lesión del septo, del tendón central, que puede ser septal o paraseptal, la de la expansión aponeurótica superficial proximal, la de la aponeurosis posterior distal, que es este arrancamiento del recto femoral respecto al vasto intermedio, y finalmente la lesión miofascial o la lesión fascial que se da a nivel proximal y posterior. Bien, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Aquí la reina de las lesiones del tendón central en el deporte, sin ningún género de dudas, es la lesión que afecta al tendón central del recto femoral. Y esto, lo que hemos dicho antes, puede ser que nos encontremos con un muñón, puede ser que nos encontremos con un hachazo, y esto ya nos definirá si esto es una lesión que afecta alrededor del tendón central, como vemos aquí, y el tendón central está bien. Es una lesión que no afecta al tendón central otra vez, aquí vemos un edema en pluma, pero el tendón central está bien, o bien es una lesión, como en este caso, que rompe completamente el tendón central y siempre acompañado de un edema en pluma. Fijaros en ecografía, fijaros aquí, tendón central aquí, y hay una explosión de este tendón central que se corresponde con la zona del hachazo muscular que explota y desaparece por completo el tendón central. Lo vemos en longitudinal, es difícil seguir el tendón central en longitudinal, pero fijaos, aquí se acaba, aquí vemos el hachazo a nivel de piel prácticamente, y aquí un agujero, un gap completo, y aquí incluso una retracción con un pequeño muñón a nivel distal. Observamos esta imagen fácil de ver en ecografía. Fijaros, aquí observamos esta imagen y esta imagen de aquí. Fijaros la diferencia. Pueden ser desde tan agudas como esto de aquí o tan severas como esto de aquí, o pueden ser imágenes tan poco significativas como esta imagen que observamos aquí. Es decir, hay un amplísimo espectro a nivel de lesiones que afectan al propio tendón central del recto femoral. Y muchas veces te dicen, ¿y estas lesiones cómo tienen que cicatrizar realmente? Pues esta es una imagen de un futbolista profesional que tuvo varias, y fijaros que lo que ha acabado haciendo son pequeñas pelotitas, entre comillas, de fibrosis. Una aquí y otra aquí, las tenemos aquí. Y este es un tío, aquí tenemos otra, en la punta distal. Pues hacen estas pequeñas pelotas de fibrosis que, si las gestionamos adecuadamente, lo que hacen es se adaptan dentro del tejido muscular y no nos generan demasiado problema. Otro tipo de lesión que podemos observar es la que Krauss definió en 2004 como una lesión en ojo de buey, que si actualizamos la nomenclatura a fecha de hoy, fijaros que es mucho más parecida a un ojo de Sauron que a un ojo de buey, pero esto es la lesión que afecta alrededor del tendón central. El tendón central está bien, pero alrededor las fibras que se anclan a este tendón central están completamente desancladas. ¿Esto qué significa? Pues esto también tiene toda una gradación. Y observaremos que nos podemos encontrar lesiones como estas de aquí que hemos visto. Fijaros, tendón central no se pierde en ningún momento, se ve mejor o peor, pero no se pierde en ningún momento, pero alrededor se observa toda la desestructuración. Y este es el vídeo que hemos visto antes. Fijaros, el tendón central se ve continuamente, todo alrededor desestructurado, está roto, es una lesión paraseptal clarísima, y las fibras de abajo y las de la punta, aquí como si la película no fuera con ellas.
Esto puede ser en una parte del recto femoral o puede abarcar todo el recto femoral, que entonces hablamos de una lesión en degloving. Si se separa todo este músculo dentro del músculo que hablábamos anteriormente, se separa toda esta zona de aquí, esto fue descrito por Kasarjian en el 2014, lo que tenemos es líquido alrededor de toda esta banda. Se ha separado, es decir, podemos hablar de una lesión miotendinosa. No, porque las fibras están ancladas. Lo que se separa es todo el churro este que forma el complejo del tendón central del recto femoral. Alrededor de aquí es donde se genera la rotura y donde se acumula todo el líquido. Fijaros, alrededor y en todo el trayecto de arriba a abajo. Esto lo observamos también en ecografía. Fijaros, tendón central aquí y alrededor se observa líquido como si fuera un canelón durante todo el trayecto. Esto es lo que podemos hablar de una lesión en degloving. ¿Y qué es una evolución de este tipo de lesiones? No solo de las de degloving o las paraseptales, sino de las propias del tendón central. Lo que hemos hablado anteriormente, que son las cicatrices blandas. Cuidado con las cicatrices blandas, porque la cicatriz blanda es precisamente lo que indica su nombre. Es un tejido que no nos aguanta ningún tipo de tracción. Es decir, no tiene capacidad de absorción de energía y en cualquier momento puede volver a romper. Fijaros en esta imagen de aquí, vemos este tejido isoecoico, mal definido, no vemos exactamente muy bien qué pasa, parece que hay microcalcificaciones, pero no vemos exactamente qué es lo que está pasando, como observamos aquí, un tejido muy mal definido. Fijaros en ecografía, esta imagen de aquí tenemos el tendón central y aquí existe como una difuminación de esta zona. Fijaros, aquí se hace como isoecoica. ¿Está roto? No. ¿Está cicatrizado? No, tampoco lo podría catalogar así. Es esta imagen justo que observamos aquí. Fijaros, esto es un tendón hipertrofiado por una cicatriz, esto también, tendón central, y aquí en medio, si os fijáis, hay un tejido que da mucha pereza, este tejido. No sé si me entendéis. Me refiero a que es un tejido que aquí la tracción no nos aguantará y nos dará problemas, seguro. Fijaros, esta es la típica imagen, esta imagen isoecoica, esta imagen que observamos aquí. Y si observamos aquí, en este caso concreto, fijaros que aquí yo tengo 3 lesiones en 3 estadios distintos. Yo tengo una cicatriz fibrótica grande a nivel distal, yo tengo una pequeña lesión aguda a nivel proximal, aquí, y tengo una cicatrización blanda, una cicatriz blanda aquí. Y de todo esto, a mí, lo que más me preocupa a la hora de recuperar a este paciente, a este jugador de fútbol, es, sin duda, la cicatrización blanda, porque es lo que más me costará. Y fijaros en lo que comentaba antes, si observamos una imagen de fusión, ecografía, resonancia magnética, fijaros que se observan mucho mejor los cambios de este tipo de cicatrizaciones en resonancia magnética que en ecografía. Lo pondré 2 veces porque parece que no, pero cuesta mirar las 2 cosas a la vez. Así nos fijamos en resonancia y nos fijamos en la ecografía después. Fijaros, aquí yo tengo una cicatrización que aquí difícilmente se ve. Sí, parece que aquí hay algo, pero aquí observo un tendón, aquí no lo veo, sigo viendo el tendón, aquí ya es un tejido isoecoico, aquí sí me aparece un gran pegote de fibrosis que aquí, ¿qué quieres que te diga? Lo vemos otra vez, fijaros en la diferencia, que aquí yo puedo definir perfectamente qué es lo que está pasando en cada zona, cosa que aquí realmente me cuesta bastante poder definir qué es lo que le está pasando a esta lesión en concreto. Bien, cambiamos de lesión. Vamos a la lesión de la expansión aponeurótica superficial. Si el tendón directo viene de la espina ilíaca y el indirecto viene del acetábulo, cuando se juntan se genera el conjoint tendon, que es lo que hemos hablado, y muchas veces se dice que el tendón directo se va a formar la expansión aponeurótica superficial y el tendón indirecto forma el tendón central del recto femoral. En gran parte es así, pero también hay fibras que se cruzan y del directo van al tendón central y del indirecto van a la expansión aponeurótica superficial. Pero mayoritariamente la expansión aponeurótica superficial viene del tendón directo, el tendón central viene del tendón indirecto. ¿Qué es esta lesión? Pues es una lesión muy bien tolerada.
La verdad es que muchas veces nos pasará desapercibida porque ni nos daremos cuenta, porque ni consultarán por ella. Entonces, lo único que tiene importancia es para no confundirla con una lesión que afecte el conjoint tendon. ¿Cómo lo haremos eso? Fácil, relativamente. Fijaros, esto es una lesión de la expansión aponeurótica superficial. Fijaros que a veces puede ser tan pequeñito como esta imagen de aquí, muy, muy, muy sutil, por fuera de la zona del recto femoral, entre el tejido muscular y la expansión aponeurótica. Esta pequeña línea que vemos aquí. Fijaros. Esta imagen que observaremos aquí. Es muy sutil. ¿Qué es lo que no nos tiene? Fijaros, aquí la vemos mucho mejor, se ve mejor en esta zona, muy, muy sutil, pero ¿qué es lo que no tenemos que confundir? Fijaros. Aquí vemos la imagen bien, pero fijaros en esta. ¿Dónde está la línea anecoica, la línea de líquido, la línea de afectación? En este caso está por debajo de la delimitación del músculo, más que por arriba. Esto es una lesión del tendón conjunto. Y esto es debido a lo que no lo tenemos que confundir. Esto es muy importante. En dinámico es mucho más fácil, fijaros. Yo bajo un poquito más abajo y ya veo que aquí ha pasado alguna cosa. ¿Lo veis? Ya se ve un poco más abajo este aumento de líquido y que aquí está pasando algo. Esto es una lesión del tendón conjunto, pero a veces también es muy sutil y no debemos confundirla con una lesión de la expansión aponeurótica proximal. Bien, tercera de las lesiones. Esta es el típico tenis leg del muslo, para que nos entendamos. Se rompe la aponeurosis posterior del recto femoral, se desengancha completamente y se rompe la aponeurosis y se genera un hematoma intermuscular entre el recto femoral y vasto intermedio. Si esto es muy grande, si la afectación aponeurótica es muy amplia, el recto femoral se retrae y lo que genera cuando contraemos es este muñón de aquí. Es esta imagen típica que vemos en resonancia magnética así, o que en ecografía vemos de esta manera. Esta imagen de aquí. Y esto es una lesión mioaponeurótica, no miofascial. Por lo tanto, tiene una trascendencia bastante más importante que una lesión miofascial. Fijaros el vídeo, fijaros por debajo este hematoma intermuscular entre recto femoral y vasto intermedio. Lo observamos en longitudinal, recto femoral, vasto intermedio, y es la típica imagen que vemos en la zona del gastrocnemio. Idéntico. Si os fijáis, difícil distinguir si es una u otra, a no ser que lleguemos hasta abajo, que aquí está la patela y la veríamos perfectamente. Pero realmente la imagen ecográfica es muy, muy, muy parecida. Y finalmente, la lesión miofascial. No debemos confundirla con esto que hemos comentado justo antes, la lesión mioaponeurótica. Esto es un tenis leg, esto es una lesión de la aponeurosis posterior del recto femoral. Esto no son lesiones miofasciales. Las lesiones miofasciales son esta imagen de aquí que hemos comentado también, o esta imagen de aquí. También en función de si afecta o no afecta, o rompe o no rompe la fascia. Siempre, en todo caso, serán de buen pronóstico. Observaremos esta imagen de aquí que se da a nivel proximal con este pequeño hematoma. Muchas veces ni te consultan. A veces te consultan, ves esto, estos son dos casos, dos futbolistas, drené el hematoma un par de veces, seguían aquí, se encontraban perfectos y jugaron con esto todo lo que les quedaba de temporada. No tienen mayor problema. A veces da molestias y nos obliga a parar 10, 15, depende de las molestias que nos ocasionen. Pero generalmente son lesiones muy bien toleradas y muy poco rebeldes a la recidiva. Aquí la vemos en resonancia magnética. Aquí la observamos en este caso. Y el tendón central perfectamente delimitado a este nivel. Esta imagen de aquí, otra vez, observamos, siempre se dan en el mismo sitio prácticamente. Muy bien. Aquí la vemos un último caso, en este caso de una lesión muscular, que también hemos comentado antes, muscular pura, no podemos considerarla miofascial, sino más bien de características musculares, pero también muy bien tolerada y muy benigna en cuanto a tiempo de retorno play.
Conclusiones de las lesiones del recto femoral. Pues fácil, 4 puntos. Las lesiones de origen del recto femoral requieren estudio por resonancia magnética. Debemos valorar cirugía en las desinserciones completas y en las avulsiones. En adolescentes, pensar siempre en las epifisitis y la espina ilíaca anterior inferior. 4 tipos de lesiones de músculo tendinoso son mioconectivas con patrón ecográfico característico, tendón central, mal pronóstico, la expansión aponeurótica superficial, poco frecuente y no confundir con la lesión de origen, en este caso del conjoint tendon, la lesión periférica proximal o la lesión miofascial, buen pronóstico, proximal y posterior, y la periférica distal, o en este caso la afectación de la aponeurosis profunda distal del recto femoral, es la que da un hematoma de morado y una cicatriz laminar, igual que sucede con el tenis leg. Peor pronóstico de todas, las del tendón central del recto femoral. Y dentro de estas, las que tienen una afectación del septo, del tendón central propiamente, peor pronóstico que las paraseptales. Y las lesiones de buen pronóstico y rápido retroplay, las miofasciales o fasciales y las de la expansión aponeurótica superficial. Bien, y eso es todo respecto a las lesiones del complejo muscular del recto femoral. Sin más, muchas gracias de nuevo y seguimos.